El 6 de febrero, el padre de Mari encontró una caja con restos humanos calcinados, 10 dientes de leche, pantaloncitos de niña, sandalias y una prenda infantil de ropa interior, además de una hoja de papel con estas palabras: Mari, huesos, cremación, investigar, probar. El siniestro envío desató una serie de investigaciones, alboroto social y alarma mediática, pero en ese marco de acontecimientos se dudaba que los restos fueran de Mari, por lo que el asesino, en un gesto desmedido de megalomanía criminal, envió una confesión escrita de 3 páginas el 11 de febrero. Junto a la carta de 3 páginas, adjuntaba una foto de la víctima y, entre otras cosas, escribía lo siguiente: Puse la caja de cartón con los restos de Mari delante de su casa. Hice todo, desde el inicio del incidente hasta el final. Vi la conferencia de prensa de la policía, donde dijeron que los restos no eran de Mari. Ante las cámaras, su madre dijo que el informe le dio nuevas esperanzas de que Mari aún podría estar viva. Supe entonces que tenía que escribir esta confesión para que la madre de Mari no siguiera esperando en vano. Lo repito, los restos son de Mari. La carta estaba firmada por un tal Yoko Imada, nombre evidentemente ficticio que había sido elegido porque hacía un juego de palabras con ahora te diré en japonés. La confesión causó gran alboroto. Peritos en caligrafía examinaron la nota de confesión, pero no pudieron establecer el sexo del autor. Más de 500,000 de folletos que citaban la confesión fueron entregados por la policía en hogares de las zonas donde vivieron las víctimas. La policía posteriormente identificó que la cámara con que se tomó la foto adjuntada a la confesión era una mamilla 6x7 y que el tipo de letra de las postales estaba hecha con fotocomposición. El 11 de marzo de 1989 se efectuó el funeral de Mari, con los restos devueltos por el asesino, pero cuando los Kono volvían del funeral, encontraron otra carta de tal Yuko Imada, en la que notificaba a manera de una especie de crónica forense los cambios que fue sufriendo el cadáver de Mari. Pero, ¿por qué Tsutomu hacía todas estas cosas? ¿Quería llamar la atención y vengarse? ¿Acaso había un sentido social en todo eso? Según el profesor Akira Ishii, nada de eso tenía un significado social. Para él era como jugar un videojuego. Además del punto de causar sensación, no estaba tratando de obtener el reconocimiento de la sociedad. Tenía una sociedad en su mente de la cual él era el núcleo. En el verano de 1989, la inquietud de Tsutomu había crecido y él trabajaba menos y pasaba más tiempo editando sus cintas de video. En el primer día de junio, vio a las niñas jugando cerca de la escuela primaria Akishima y convenció a una de ellas para fotografiarle las bragas. Cuando empezó a fotografiarla, algunos vecinos lo vieron y lo persiguieron. Él escapó, pero 5 días después volvería con mucha más fuerza. El 6 de junio, en un parque de Ariake cerca de la bahía de Tokio, Tsutomu se encontró con la niña Ayako Nomoto, de 5 años. La niña jugaba sola, y el monstruo se acercó y la convenció de dejarse fotografiar, a lo que ella accedió tomándole muchas fotos de tal forma que ella se acostumbrase, se divirtiese y cogiese confianza. Entonces finalmente le dijo para tomarle más fotos en el interior de su coche, y la inocente niña aceptó. El asesino estacionó el coche a unos 800 metros y le entregó a la niña un palo de goma, pero ésta, al ver las manos deformes de Tsutomu, lanzó un comentario que al asesino le pareció ofensivo. Lleno de ira, Tsutomu se puso guantes de vinilo. Exclamó: «Esto es lo que le sucede con los niños que dicen cosas así». Gruñó, la agarró por el cuello, la estranguló y habiéndola matado, pateó y pateó el cadáver por unos 4 o 5 minutos, tras los cuales se calmó y envolvió el cuerpecito inerte con una sábana, poniéndolo después en el maletero de su coche. Esta vez, el enfermo no se deshizo del cadáver, sino que alquiló una cámara y se llevó el cuerpo a su apartamento, donde esperó 2 horas, lo puso en una mesa, lo abrió de piernas para destacar la vagina y comenzó a tomar fotografías y a filmar mientras se masturbaba. Posteriormente, y tras asearse, ató las manos y pies del cadáver con nylon. 2 días más tarde, el olor del cadáver se hizo insoportable. Tsutomu sabía que debía deshacerse del cadáver, así que le cortó la cabeza, las manos y los pies, dejando el torso en un baño público del cementerio de Hano, tostando las manos y comiendo un poco de estas en su patio trasero, y arrojando todo el resto a una colina del bosque de Mitakeyama, a unos 230 metros de su casa. No obstante, lo último tampoco resultaba seguro, ya que la policía podía encontrar los restos fácilmente, por lo que unas 2 semanas después del crimen fue a la colina, rescató los restos, los metió en una bolsa que guardó detrás de su habitación y finalmente esparció esos restos por el bosque, quemando el pelo del cadáver, la ropa
las sábanas usadas para envolverlo anteriormente y la bolsa de plástico. 5 días más tarde, después de que la policía había distribuido 10.000 folletos con la descripción y la fotografía de Ayako Nomoto, el torso mutilado de la niña fue encontrado en el cementerio e identificado como perteneciente a ella tras los exámenes forenses. Con toda la alarma policial y la preocupación social que existía en torno al problema, Tsutomu debió desistir de sus crímenes, pero ni con eso se abstuvo de volver a la acción el domingo 23 de julio de 1989. En ese día, Tsutomu vio a 2 hermanas que jugaban cerca de un lavabo público en Hachioji, tras lo cual detuvo su coche y se bajó. «Quédate aquí», dijo la niña mayor a la menor cerca de un río, tras lo cual salió corriendo a casa de su padre, quien inmediatamente corrió hacia el lugar de los hechos, solo para encontrar a su hija menor desnuda junto a un desconocido que le fotografiaba la vagina. Furioso, el padre de la niña agarró a Tsutomu y lo tiró al suelo, pero este se apartó y salió corriendo hacia la orilla del pantanoso río, sobre la que corrió hasta volver a su coche, pero allí estaban esperándolo algunos policías que lo detuvieron bajo el cargo de obligar a una menor a cometer actos indecentes. El fin de Tsutomu Miyazaki. Tras capturarlo, la policía creía haber encontrado por fin a su asesino en serie. 17 días más tarde, Miyazaki confesó haber asesinado a Ayako Nomoto, cuyo cráneo fue hallado al día siguiente en las colinas de Okutama. También confesó el asesinato de Erika Namba y el de Mari Kono, de los cuales los videoclips fueron encontrados entre las 6.000 cintas en la habitación de Miyazaki. Posteriormente, el 6 de septiembre se encontraron los restos de otra víctima del asesino. En 1989, Tsutomu Miyazaki fue declarado culpable de lo que se conoció como los crímenes del otaku. Después de la condena de su hijo, el padre de Tsutomu, que se había negado a pagar la defensa legal de su hijo por razones morales, no toleró el deshonor y, como es relativamente habitual entre los japoneses que experimentan el oprobio público, se suicidó. Durante la década de 1990, Tsutomu permaneció encarcelado mientras se le sometía a una serie de evaluaciones psiquiátricas, concluyéndose en 1997 por parte de un equipo de psiquiatras de la Universidad de Tokio, que Miyazaki, a pesar de que sufría de trastorno de personalidad múltiple y esquizofrenia extrema, aún era consciente de la gravedad moral y de las consecuencias humanas de sus crímenes, y por ende era responsable de ellos. Poco después se le condenó a muerte en la horca. Sin embargo, estuvo en el corredor de la muerte por muchos años, intentando reducir su condena a cadena perpetua, además de que solicitó de que se le aplicase la inyección letal en vez del ahorcamiento, ya que a esta pena le temía profundamente. En cuanto a su vida en prisión, siguió siendo la misma que antes. Leyó mangas, cómics y vio series y películas de anime, en la pequeña TV donde esperó la condena inapelable de muerte, ratificada por la Corte Suprema de Justicia el 17 de enero del 2006 y aplicada en junio del 2008, mes en el cual un martes junto a 2 criminales más, Miyazaki fue ahorcado, ya que la Corte Suprema de Justicia consideró, en base a los análisis psiquiátricos, que el asesino no tenía ningún trastorno mental cuya naturaleza lo pudiese librar de la responsabilidad penal.